video vamos a hablar sobre los lípidos, como parte de la materia de química de alimentos. Los temas que vamos a estar abordando son su definición y su clasificación. Veremos básicamente tres clasificaciones, de acuerdo a su punto de fusión, de acuerdo a su composición química, que en estos casos estaríamos hablando de los ácidos grasos, de los triglicéridos, de los fosfolípidos, de las ceras y de los esteroles, y de las si son o no son saponificables. Empecemos con su definición. Los lípidos, del griego lipos, que significa grasa, son sustancias insolubles en agua, pero solubles en algunos solventes orgánicos como cloroformo, hexano, éter de petróleo. También se pueden definir como aquellas sustancias derivadas o potenciales de los ácidos grasos. Están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en menor cantidad por fósforo y nitrógeno. Una de sus funciones es el aporte de energía. Si comparamos el aporte de los carbohidratos y de las proteínas, que son 4 calorías por gramo, los lípidos son más calóricos, es decir, nos aportan 9 calorías por cada gramo. Vamos a ver su clasificación de acuerdo al punto de fusión. A temperatura ambiente, si se encuentran en estados sólidos, los clasificamos como grasas, y si se encuentran en estado líquido, los consideramos como aceites. Eso tiene que ver con la estructura química de cómo están compuestos, que es lo que vamos a ver más adelante. Veamos ahora la clasificación química. Los lípidos, como lo mencioné al inicio, se pueden clasificar desde el punto de vista químico como ácidos grasos, aciglicéridos, fosfolípidos, ceras y esteroles. Iniciemos entonces con los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen la característica de que tienen el grupo funcional carboxilo de los ácidos carboxílicos, es por eso que se llaman ácidos. Y tienen largas cadenas de carbonos, por lo general están en pares. Estos pueden ser saturados cuando todos los enlaces son sencillos, pueden ser insaturados cuando tienen un doble enlace o más. Cuando tienen varios dobles enlaces se les llaman poliinsaturados. Aquí tenemos una lista de los principales ácidos grasos. Como puedes ver, en el caso de los saturados tenemos al butírico, caproico. Aquí en esta parte puedes ver que el C representa el número de carbonos, el número, cuántos carbonos tiene, los dos puntos, y el 0 que está aquí se refiere a las insaturaciones. Por lo tanto, el butírico tiene 4 carbonos y ninguna insaturación. Como puedes ver, todos están en ceros porque ninguno tiene doble enlace. Aquí puedes ver, por ejemplo, el cáptico, que tiene 10 carbonos, el esteárico, que tiene 18 carbonos. En el caso de los insaturados, aquí ya vemos que varía. ¿Por qué? Porque después de los dos puntos, a los monoinsaturados solo tienen una insaturación, y acá podemos ver que ya varía con más de 2 insaturaciones. En este caso de los monoinsaturados tenemos al oleico, que es de 18 carbonos con un doble enlace, y en los poliinsaturados tenemos a los omegas, el omega 6, el omega 3. Por ejemplo, tenemos el linoleico, que tiene 18 carbonos con 2 insaturaciones. El araquidónico, que tiene 20 carbonos con 4 insaturaciones. Y el alfa-linolénico, que tiene 18 carbonos y 3 insaturaciones. Más adelante hablaremos sobre los omegas. Ahora bien, un ácido graso, veamos el caso de este ácido graso saturado, que es el ácido láurico, que es de 12 carbonos. Veamos si está formado por 12 carbonos. Recuerda que cada ácido de cada esquina se refiere a un carbono, así que consideremos cuántos son. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. En el extremo tenemos el grupo funcional carboxilo. Recuerda que está formado por un carbonilo, que es doble enlace con oxígeno, y un hidroxilo, que es el OH. Al estar juntos en el extremo forman el grupo carboxilo. Recuerda que el carbono debe de formar en total 4 enlaces, así que este carbono tiene 2, 3 y 4 enlaces, está completo. Pero a los demás se les debe de completar con hidrógenos. En este caso, este carbono tiene 1, 2, por lo que le falta 2 hidrógenos, y en cada caso se debe de completar hasta que forme núcleo
con 3 hidrógenos. De esta manera tenemos el ácido graso saturado. Los ácidos grasos saturados, su temperatura de fusión aumenta con el tamaño de la molécula. De esta manera, los que son de 4 a 8 carbonos son líquidos a temperatura ambiente, o sea, aceites, y los que son mayores de 10 carbonos son sólidos a temperatura ambiente. Las cadenas cortas confieren aroma y sabor, precisamente como son de bajo peso molecular, se volatilizan fácilmente. El caso, por ejemplo, del de 4 carbonos se llama ácido butírico. Este se le llama así porque le da el aroma de la mantequilla, por su nombre en inglés. Y tienen carácter anfótero. ¿A qué se refiere eso? Bueno, como recuerdas, son cadenas largas de carbono. Esas cadenas de carbono no son afines al agua, por lo tanto son parte no polar o apolar. En cambio, en donde está el grupo funcional carbonilo puedes ver el oxígeno y el grupo OH, que recordarás en el capítulo de agua, vimos que estos sí son afines con el agua. Por lo tanto, la misma molécula tiene una parte polar y una parte no polar. A eso se le llama anfótero. Veamos ahora los ácidos grasos insaturados. En este caso, veamos el ácido oleico. Nos dice que es de 18 carbonos. Entonces, hagamos la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nuevamente tenemos el grupo funcional carboxilo y aquí tenemos una insaturación, un doble enlace, que es lo que lo hace que sea insaturado. Y el complemento de los hidrógenos para que cada carbono tenga sus 4 enlaces complejos. Los ácidos grasos insaturados, su temperatura de fusión disminuye cuando aumentan los dobles enlaces. Es decir, entre más insaturaciones tiende a ser líquido. Sin embargo, esas insaturaciones les hace que sean propensos a la oxidación, es decir, que se rancíen más rápidamente. Y también tienen carácter anfótero. ¿Por qué? Porque también son cadenas de carbono, que sería la parte no polar, y el grupo carboxilo, que le confiere esa afinidad con el agua, que sería la parte polar. Veamos ahora los omegas. Se llaman omegas a los ácidos grasos con dobles enlaces. Se le llama así omega al último carbono de la cadena de carbonos. El primero se cuenta a partir del grupo del ácido carboxílico y el del extremo sería el carbono omega. En este caso, el ácido palmitoleico es un omega 7. ¿A qué se refiere omega 7? Del último carbono vamos a contar hasta la insaturación. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Y aquí empieza el doble enlace, por eso se llama omega 7. El ácido oleico es un omega 9. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para lograr llegar al doble enlace. De la misma manera tenemos lo que es el ácido linoleico, linolénico y araquidónico. En el caso del linoleico y araquidónico son 1, 2, 3, 4, 5, 6 para llegar al primer doble enlace, y en el caso del linolénico es 1, 2, 3 para llegar al primer enlace. Por eso es omega 3 y omega 6. Los omegas se caracterizan por su potencia. Además, estos últimos tres son los ácidos grasos esenciales: linoleico, linolénico y araquidónico, que en muchas ocasiones el linolénico es del araquidónico. El detalle es que este tipo de ácidos grasos no lo puede sintetizar tu cuerpo, por lo tanto lo debes digerir dentro de tu dieta. Su déficit puede producir retraso en el crecimiento, sequedad en la piel, nerviosas y genitales. ¿Dónde los puedes adquirir? Muy bien, vamos a ver en qué tipo de alimentos podemos encontrar este tipo de aceites. Antes de continuar con esa parte, veamos también lo que se refiere a la isomería cis y trans, que tiene que ver con los dobles enlaces. Cuando tenemos una insaturación, recuerda que falta un hidrógeno en cada carbono para que se complete lo que serían los 4 enlaces. Si los dos hidrógenos quedan del mismo lado,
se le llama configuración cis. Si en este caso un hidrógeno queda por un lado y el otro hacia el otro lado, se le llama configuración trans, que se vería de esta manera. La configuración cis, como puedes ver, los dos hidrógenos quedan del mismo lado y estos no. La configuración cis por lo general se encuentran en los alimentos de origen natural, aunque en algunos casos también encontramos trans, pero la mayoría de los ácidos grasos trans se producen a través de procesos que desarrolla el hombre al manipular los aceites. Y estos están asociados con problemas cardiovasculares. Entonces, te comentaba que los ácidos grasos trans se pueden encontrar en la naturaleza y, por ejemplo, los rumiantes tienen la capacidad de hacer la modificación de cis a trans de algunos ácidos grasos, de tal manera que se encuentra en proporción del 2 al 5%, que es un porcentaje bajo. Igual en algunos productos cárnicos del 3 al 9%. Sin embargo, el hombre ha identificado un proceso para los aceites convertirlos en grasas a través de un proceso que se llama hidrogenación. De esta manera produce, por ejemplo, lo que es la margarina. La margarina contiene del 0.6 al 23% de ácidos grasos trans. Como puedes ver, es una gran diferencia con los que se pueden presentar de manera natural en los alimentos. De igual manera, las papas fritas pueden tener de entre el 5.8 hasta 33% de ácidos grasos trans. ¿Cómo se producen estos ácidos grasos? Como te comenté, es a través de la hidrogenación. La hidrogenación consiste en saturar los dobles enlaces. Como vistes, los dobles enlaces hacen que se una un carbono con otro. Esto se hace en presencia de un catalizador. El más común es el níquel, por ser el más económico. Y de esta manera permite que se conviertan los aceites líquidos en grasas sólidas. ¿Cuáles son sus aplicaciones? Bueno, pues permite producir margarinas, grasas para repostería, mantecas, cosméticos, plastificantes, entre otros. Se utiliza un reactor químico donde a través de la inyección de hidrógeno y del catalizador, como comentábamos que el níquel es de los más económicos, dentro del catalizador el aceite se está agitando, además de que debe de tener enfriamiento porque esta reacción es exotérmica, es decir, libera calor. De esta manera el aceite se van eliminando los dobles enlaces y entre más largas sean las cadenas de los ácidos grasos saturados, recuerda que se convierten en sólidos. Eso es lo que sucede aquí. Veamos entonces qué sucede químicamente. El ácido oleico, que tiene un doble enlace, una insaturación, al estarle agregando hidrógeno en presencia de níquel, este hidrógeno es una molécula diatómica, o sea, son dos hidrógenos unidos. Lo que pasa en este caso es que este hidrógeno hace que se rompa este doble enlace y cada uno de ellos queda enlazado, quedando de esta manera. En vez de que esté el doble enlace, se vuelve un enlace sencillo y cada hidrógeno queda con un carbono. A esto se le llama hidrogenación. Por eso de estar insaturado pasa a saturado. Debemos de saber que la mayoría de los aceites se encuentran en esta forma como triglicéridos. Estas cadenas que están aquí son los ácidos grasos y como puedes ver pues tienen insaturaciones. Pero observa que después de la hidrogenación todavía quedan algunas insaturaciones. Estas que quedan aquí son las que, por el proceso que se llevó anteriormente, quedan con la configuración trans. Seguimos con las propiedades de los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados son más resistentes al deterioro que los insaturados. De esta manera, por ejemplo, los saturados resisten más las temperaturas que los insaturados, como lo vimos anteriormente. Sin embargo, el consumo excesivo de ácidos grasos saturados está relacionado con enfermedades cardiovasculares. Tenemos también el poder emulsificante. Sabemos que dos líquidos imisibles como el agua y el aceite no se pueden juntar entre sí. Sin embargo, recordemos que los ácidos grasos tienen una parte polar, que es el grupo carboxílico, y una parte no polar, que es la cadena de carbonos.
De esta manera, por ejemplo aquí, las cabezas polares rodean al agua y las colas polares se orientan hacia el aceite, permitiendo que se forme una mezcla homogénea. Estas estructuras por lo general son circulares y se les llama micelas. De seguro cuando has consumido algún caldo los pudiste haber visto, y esto precisamente se debe a las características de estos compuestos que tienen la capacidad anfótera, una parte polar y una parte no polar. Veamos ahora el caso de los puntos de fusión. Como recuerdas, cuando hablábamos de los ácidos grasos insaturados, decíamos que entre más larga la cadena, su punto de fusión era más alto y por lo tanto eran sólidos a temperatura ambiente. Y entre más dobles enlaces tenían, su punto de fusión disminuía y por lo tanto eran líquidos a temperatura ambiente. De esta manera, por ejemplo, veamos el caso de dichos carbonos. Con 0 insaturaciones se llama esteárico y su punto de fusión es 70 grados centígrados, es decir, sólido a temperatura ambiente. Con una insaturación es oleico y su temperatura es de 13 grados centígrados. Con 2 insaturaciones baja hasta menos 5 y con 3 hasta menos 11, siendo estos líquidos a temperatura ambiente. Comparemos ahora algunos aceites que conocemos. En anaranjado tenemos las grasas saturadas, en azul omega 6, en verde omega 3 y en amarillo omega 9 que son insaturados. Por ejemplo, el aceite de coco y la mantequilla sabemos que son sólidos a temperatura ambiente y veamos que en proporción tienen 91 y 68% de ácidos grasos saturados. La manteca de cerdo tiene 43% de ácidos saturados. Veamos ahora un aceite. El aceite de oliva y el aceite de soya solamente tienen 15% de saturados y el resto en diferentes proporciones de insaturados. Y el caso del aceite de canola, que solamente tiene 7% de ácidos grasos saturados y un 93% de insaturados. Y esto es lo que le da las diferentes características. Veamos ahora a los triglicéridos. Los triglicéridos están formados por ácidos grasos, ya sean saturados o insaturados. Sin embargo, estos se caracterizan porque tienen una molécula de glicerol, la cual está uniendo hasta 3 ácidos grasos. Veamos la composición. Aquí tenemos el glicerol. Como puedes observar, tiene 3 carbonos y un grupo hidroxilo, 3 grupos hidroxilos, uno en cada carbono. Este es nuestro ácido graso y recuerda el grupo carbonilo que teníamos, el grupo carbonilo un OH y el oxígeno al doble ligadura. Estos son altamente reactivos de tal manera que les permite unirse entre sí y liberar una molécula de agua. Aquí como puedes ver es un oxígeno y 2 hidrógenos forman una molécula de agua y se genera un enlace entre ellos. El enlace que se forma entre ellos es el oxígeno que quedó con el carbono del glicerol. El carbono del glicerol queda unido al oxígeno que quedó en medio y al carbono del ácido graso junto con el grupo carbonilo. A este se le llama enlace éster. Por lo tanto, es una reacción de esterificación. Cuando solamente es uno, se le llama monoacilglicérido. Cuando tenemos 2 ácidos grasos unidos, se le llama diacilglicérido. Y cuando tenemos las 3 OH, en los 3 carbonos unidos, se le llama triacilglicérido. Ahora observa este detalle. En el caso de los triglicéridos, y aunque dijimos que los enlaces éster, estos también pueden tener interacción con el agua, las cadenas de carbono tan largas que tiene no le permiten que el agua pueda tener afinidad con esto. Por lo tanto, los triacilglicéridos no son polares. En cambio, aquí el diacilglicérido, puedes ver cómo este hidroxilo se orienta hacia el otro lado, permitiendo que tenga una pequeña afinidad con el agua. Igual en estos casos, quedan 2 OH que también se pueden orientar hacia el otro lado y que pueden tener una pequeña afinidad con el agua. Entonces, estas características, pues como te decía, los triglicéridos son insolubles en agua
pero la principal reserva de energía es la manera como almacenamos la energía en nuestro cuerpo. Los mono y los diacilglicéridos principalmente se forman por la hidrólisis, es decir, por la ruptura de uno de esos enlaces. Y como te comentaba, pues tienen poder emulsificante. Y algunos monoacilglicéridos se han encontrado que tienen actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y levaduras, como el monolaurato de glicerilo, que es un aditivo utilizado en la industria alimentaria. Tenemos también los fosfolípidos, similares a los acilglicéridos, pero en este caso son los compuestos derivados de los lípidos que son más afines, que tienen las mejores propiedades emulsificantes, de tal manera que la parte polar se le llama cabeza polar y la parte no polar, aunque no está afín al agua, se le llama cola no polar. Y si vemos su estructura, pues como puedes ver es muy parecida a lo que es el triglicérido. También tiene un glicerol donde se unen dos cadenas de carbono, pero tiene un grupo fosfato, el cual es altamente polar y es lo que le permite que tenga esa propiedad emulsificante con mayor potencia que los demás, que otros compuestos que hemos visto. Y esta es la que forma la bicapa lipídica. Si recuerda, la membrana celular está formada por dos capas. Aquí estos son los fosfolípidos. La parte que está en círculos representa a las cabezas polares. Si recuerdas, pues estamos formados por agua, así que la interacción que hay en la parte externa y en la parte interna de la célula, pues mayoritariamente es por agua. En cambio, las colas no polares se atraen entre sí y es lo que permite que esta membrana no se rompa y que tenga esa fuerza. Además, pues como comentábamos, tiene la capacidad de formar micelas, la bicapa lipídica y en algunos casos los liposomas. De los más representativos tenemos a la lecitina, los más que utilizamos en la industria de los alimentos. La lecitina se encuentra en la yema del huevo y forma cerca del 28% de los fosfolípidos. En el pescado también se encuentra un alto contenido de lecitina, pero la mayor cantidad de sus ácidos grasos son poliinsaturados. Y en la leche también se encuentra la lecitina y precisamente le confiere el papel emulsificante. Si recuerda, la leche está formada por un alto contenido de agua, pero también tiene grasa. Y recuerda que el agua y el aceite, o en este caso la grasa, pues no se mezclan entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta lecitina le permite que por un lado atrape el agua y por otro lado el aceite y se vea una mezcla homogénea, porque precisamente en la leche no vemos separados los glóbulos de grasa del agua. Bueno, y las desventajas que podríamos decir es que se oxidan fácilmente, aunque en algunos casos se puede utilizar también como antioxidante, y que la hidrólisis del enlace éster es más rápida que la de los triacilglicéridos, o sea que son menos estables que los triacilglicéridos. Vamos ahora con los esteroles. Los esteroles están formados por esta estructura particular, por estos anillos que se llaman peridrociclopentanofenantreno. Estos anillos forman parte del colesterol, de la testosterona y algunas hormonas como la testosterona, el estrógeno, la cortisona e incluso de la vitamina D. Aquí, por ejemplo, tenemos las hormonas sexuales, la progesterona, como puedes ver, el anillo aquí está formado. Recuerda que la progesterona prepara los órganos sexuales femeninos, la testosterona es responsable de los caracteres sexuales masculinos, tenemos la misma estructura. Y en el caso de las hormonas suprarrenales, en este caso tenemos lo que sería la cortisona, que esta es parte de la regulación del glucógeno, que es un carbohidrato. Como puedes ver, tiene la misma estructura cíclica, que es el que llamamos peridrociclopentanofenantreno. Dentro de ellos está el colesterol, el cual, como puedes ver, tiene una pequeña parte polar y todo el resto de la estructura es no polar. Esto también le permite estar dentro de la célula. Aquí puedes ver en estas partes que se ven aquí, esa es la estructura del colesterol. El colesterol es parte de la membrana celular, se organiza de tal manera que el OH que teníamos ahí, la parte polar, quede hacia el extremo
y la parte no polar pues queda interactuando con las cadenas de carbonos de los fosfolípidos, y también le da fuerza y estructura a lo que es la membrana. Aquí lo puedes ver mejor cómo está la estructura, la cabeza polar y las colas no polares, cómo se queda dentro de la membrana. Sin embargo, bueno, se ha dicho mucho del colesterol, de que si es bueno o que si es malo. Como puedes ver, es parte de la estructura de la membrana celular, así que es importante para tu organismo. Sin embargo, se ha encontrado que el consumo en exceso de esta puede provocar problemas a tu salud, y desde ese punto de vista pues ya tiene dos clasificaciones. Yo te invito para que veas más información en este tutorial y que puedas informarte cuáles son las repercusiones de cada uno de este tipo de colesterol. Continuamos con las ceras. Las ceras están formadas por una cadena también de ácidos grasos y por un alcohol, de tal manera que se unen entre sí también a través de un enlace éster. Pero este enlace éster está tan encerrado, está tan dentro, es tan pequeño que toda esta cadena lo hace no polar. Entonces, las ceras repelen el agua, no tienen interacción en sí con el agua, a pesar del enlace éster. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del alcohol miricílico, cómo se une, que es de 30 carbonos, y cómo se une con el ácido palmítico, que es de 16 carbonos, y forma esta molécula, el palmitato de miricilo. Aquí tenemos la cadena que quedó del alcohol, acá tenemos la del ácido graso, y el enlace éster que decíamos pues es tan pequeño que en realidad no tiene interacción con el agua, y es un proceso de deshidratación. También aquí se pierde una molécula de agua porque precisamente se forma el mismo enlace éster que teníamos en los casos anteriores. Es sólida a temperatura ambiente y, como comentaba, pues repele el agua, pero esas características también le permite que tenga ciertas funciones. Por ejemplo, en las plantas recubre las hojas y es lo que le permite que evita más bien que tenga ataque por algunos microorganismos. Lubrica las orejas y es parte de las ceras de las abejas. Muy bien, entonces hasta aquí es la clasificación química de los lípidos. Veamos ahora la clasificación por saponificación. Saponificación es la capacidad para producir jabones a través de una reacción química. Los ácidos, o más bien los lípidos que son saponificables, son los ácidos grasos, los triglicéridos, las ceras y los fosfolípidos. Y los que no son saponificables tenemos a los esteroles y a los pigmentos. La reacción de saponificación tiene que ver con los ácidos grasos y el hidróxido de sodio. En este caso, el sodio es el de que simboliza el color rojo y el hidróxido de color azul. Entonces recordamos que los triglicéridos no eran afines al agua precisamente porque eran puras cadenas de carbono. Al interaccionar entre sí, se reemplaza el glicerol por el sodio, que son los que quedan de color rojo, de tal manera de que ese sodio es afín al agua y tiene la capacidad de formar espuma, y a su vez se vuelve a formar el glicerol, o que comúnmente la conocemos como glicerina. Aquí tenemos ya la estructura desde el punto de vista químico. Como puedes ver, esta es la cadena de ácidos grasos, aquí está el hidróxido de sodio, y observa cómo cada ácido graso se queda con un sodio, el cual es afín a la grasa, más bien es afín al agua, y le tiene la capacidad de formar espuma. Y por eso, por un lado atrapa la grasa y por otro lado lo remueves con el agua. ¿Qué es lo que haces con el jabón? Agregas jabón para remover el aceite y luego lo quitas con el agua. Entonces esta parte del sodio es la que tiene afinidad, y pues aquí puedes ver que nuevamente se forma el glicerol. Bien, entonces en resumen, los lípidos se pueden clasificar por su punto de fusión en grasas o aceites. Desde el punto de vista químico, en ácidos grasos, los cuales pueden ser saturados o insaturados. Y recuerda que dentro de los insaturados podemos tener la configuración cis o la configuración trans. Cis, los dos hidrógenos del mismo lado, o trans, uno de un lado y el otro contrario. Los acilglicéridos, que es una molécula de glicerol unida por enlace éster a un ácido graso, que pueden ser monoacilglicéridos cuando solamente hay un ácido graso,
diacilglicérido cuando hay 2 ácidos grasos y triacilglicéridos cuando se unen los 3 ácidos grasos. Fosfolípidos, que también está formado por glicerol y hasta 2 ácidos grasos, más la molécula de fosfato que lo hace altamente polar y son los que tienen la mayor poder emulsificante. Las ceras, que están unidas entre un alcohol y un ácido graso, pero estas, a quedar moléculas de carbono tan largas por ambos lados, lo hace que no sea polar, solamente interaccione con el agua. Y los esteroles, que tienen esas estructuras cíclicas que se llaman peridrociclopentano fenantreno. Por último, la clasificación como saponificables para aquellos que pueden formar jabones y no saponificables para aquellos que no pueden formar jabones. Muy bien, te invito a hacer este ejercicio. A continuación vas a ver unas estructuras y su clasificación. Te invito a que pongas en pausa tu video y que trates de relacionar cada una de ellas con los nombres con base en lo que hemos visto. Muy bien, entonces veamos cada uno de ellos. Tenemos el ácido graso poliinsaturado. Recuerda que poli se refiere a varios dobles enlaces, por lo tanto, tiene que ver con esta estructura. Seguiremos con el glicerol. Recuerda que el glicerol son 3 átomos de carbono con 3 grupos hidroxilo, por lo tanto corresponde a esta estructura. Los triacilglicéridos, recuerda que es una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos, por lo tanto corresponde a esta molécula. Un ácido graso saturado es aquel que no tiene dobles enlaces, por lo tanto es este que tenemos aquí. El caso de la cera es aquella que se unió un alcohol con un ácido graso y se formó un enlace éster, pero quedan puras cadenas de carbono alrededor, por lo tanto es este que está aquí abajo. El fosfolípido es la molécula de glicerol con 2 ácidos grasos y el grupo fosfato, que en este caso es este, donde aquí está el grupo fosfato. Y los ácidos grasos monoinsaturados se refiere a que tiene un doble enlace, que es este primero que tenemos acá. Y pues por lo tanto el esterol es aquel que tiene las estructuras cíclicas peridrociclopentano fenantreno que corresponden a este. Espero que este tutorial te haya ayudado. Yo te invito a que sigas buscando más información y a que leas el capítulo de lípidos de Química de Alimentos de Salvador Baduy para que todavía te informes más. Nos vemos la próxima.